¿Qué tal? Buenas, yo soy Rodrigo Traiano. Eh, Voy a continuar el trabajo que vino realizando la alumna Sol Verón. Ambos somos de la carrera de abogacía de la provincia de Formosa, de la Universidad Cuenca del Plata, en la materia informática jurídica. Bueno, continuando con lo que ella venía diciendo, vamos a decir que la informática jurídica no es una rama del derecho, sino más bien hace referencia al tratamiento lógico y automático de la información legal. Acá no podemos escapar a hacer referencia a todo lo que sea software y hardware. Estos van a ser utilizados para mejorar lo relativo al análisis, la investigación y la gestión en el ámbito jurídico. Se clasifican, vamos a tener una clasificación de la informática jurídica en documental, en registral, en notarial y también decisorio. Lo documental hace referencia a la parte de archivo y a la posibilidad que tenemos nosotros los operadores de conseguir o de guardar los documentos dentro de la computadora para facilitar la celeridad en las operaciones que vamos a realizar. Cuando hablamos de registral, esto hace referencia al sistema que utiliza la administración pública en lo relativo a datos, en lo relativo a expedientes, en definitiva es para una mejor organización. En lo notarial tenemos que hablar de la generación de documentos. Esto hace más bien referencia a la confección de documentos, teniendo en cuenta que al ser la administración pública o los órganos de la administración pública, por ejemplo, una entidad que tiene direccionado su accionar, generalmente suelen trabajar con documentos formularios, donde se le cambia los nombres a las partes. Si hablamos de un documento donde existan montos, se cambiará el nombre de las partes, el monto de los importes, pero no sale del formato. Cuando hablamos de la clasificación decisorio, vamos a hacer referencia a sistemas de inteligencia artificial para la resolución de problemáticas jurídicas. Después también tenemos sistema experto. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una forma de trabajo, no deja de ser una clasificación, pero hace referencia a aquella forma de trabajo donde el equipo contiene una base de datos y con esta puede realizar operaciones lógicas, ¿sí? En virtud, por supuesto, de los datos que se le han cargado o introducido para que realice esa operación. Esto apunta mucho a la resolución rápida. Por otro lado, tenemos los TICs, o el TICS, perdón. Esto significa tecnología de la información y de la comunicación. La pregunta es, ¿cuál es el impacto en lo relativo al derecho societario, tributario y bancario? Con respecto a lo que es tecnología, información y comunicación en el ámbito societario, podemos ver que a través de la utilización de los diferentes equipos o sistemas o aplicaciones, hoy encontramos personas jurídicas, como son las empresas, que tienen sus asambleas, tienen sus reuniones, tienen sus conversaciones, ¿por qué no?, para la toma de decisiones, todo de modo virtual.
Y esto conlleva también la utilización de la firma digital. Cuando la asamblea resuelve, se tiene que exteriorizar a través del directorio, y el directorio debe firmar con todos los miembros de la comisión directiva. Esto también es muy útil porque le da mucha celeridad a todo el proceso. Y acá también hay que destacar que ha sido un avance lo relativo a la exposición de libros contables, por ejemplo, en páginas virtuales. Con respecto al ámbito tributario, podemos decir lo mismo, solamente que en el ámbito tributario, en el escenario en cuestión, estaría el Estado. Estaría el Estado por una parte y otra persona que sería un tercero, podría ser un contribuyente, podría ser una empresa, cualquier persona. Entonces, acá podemos ver la celeridad que produce la utilización de las tecnologías dentro del derecho tributario. Si utilizamos la época en la que estamos viviendo para tomar un ejemplo, podemos decir de que aquella persona que realice un contrato de cesión de derecho, que realice un negocio de compra-venta, debe enviar por correo electrónico a la Dirección General de Rentas el contrato para que la Dirección General de Rentas realice la liquidación y le envíe por el mismo formato correo electrónico para que esta persona, que sería el contribuyente, tribute. Entonces vemos toda la celeridad que produce. En el ámbito del derecho bancario, podemos decir que con el uso de la tecnología los tiempos se maximizan. ¿Por qué? Porque el contacto personal es menor y existe mayor rapidez. Las características considerables de esto son que tenemos un cliente que puede realizar transacciones desde su casa o desde cualquier lugar donde cuente con un equipo móvil. Al hablar de derecho bancario también tenemos que hacer referencia a la parte de seguridad bancaria, que es un campo que tiene mucho roce con todo lo relativo a fraude, con todo lo relativo a estafa, y al hablar de seguridad bancaria también podríamos hacer referencia a las bases de datos que se manejan. Los bancos cuentan con base de datos, todo esto está informatizado. Podrán cambiar de empleado, podrán cambiar de gerente, pero el que venga va a tener la información cierta de determinados acreedores, de determinados deudores, como también la posibilidad de conocer cuál es el riesgo crediticio de trabajar con tal o cual persona. Hablando de seguridad, podemos también hacer mención de lo relativo a la ley SOPA, ley PIPA, normativa de acta, que todas se relacionan, más o menos todas tienen el mismo trasfondo. Por ejemplo, la ley SOPA fue un proyecto estadounidense y la finalidad principal era la protección e impedir la piratería en línea. Por supuesto que esto con el paso del tiempo fue creciendo. A medida que la gente iba conociendo Internet, es obvio que esto fue creciendo. Entonces le daba la facultad a las personas que tenían derecho de autor
sobre una determinada cosa, de impedir la piratería. Buscaba básicamente proteger la propiedad intelectual. En ocasiones esto suele ser una línea muy fina, porque en el afán de proteger la propiedad intelectual se encontraban con que muchas veces censuraban la libertad de expresión. La ley Pipa no tenía tanto alcance como la anterior en cuanto a censura, sino más bien otorgaba a los propietarios de derechos intelectuales la facultad de acceder rápidamente a la justicia, con la finalidad de restringir el acceso de determinados sitios web a esa propiedad intelectual. Por otro lado, tenemos la normativa de ACTA, que fue un acuerdo multilateral entre diferentes estados. Por lo menos eso intentó ser en esencia, también con la finalidad de proteger la propiedad intelectual. Esto también quedó sin adhesión con el tiempo, porque vemos que son todos mecanismos que, en el afán de proteger la propiedad intelectual, empiezan a censurar la libertad de expresión. Vamos a hacer mención seguido de esto de la Internet profunda. En forma concisa podemos decir que la Internet profunda hace referencia al contenido de Internet que no es de fácil acceso por los motores de búsqueda convencionales. Estos son redes internas de las instituciones, ya sean científicas, ya sean académicas, y ¿qué tienen? Tienen la particularidad de tener información importante, si así se quiere, información reservada, avances tecnológicos. De hecho, la Internet profunda no deja de ser más que un sistema de seguridad para una determinada organización.